Somos una red de apoyo creada para ti que eres mamá, con la finalidad de compartir experiencias reales que nos acerquen al autoconocimiento y crecimiento personal. Aprenderemos juntas mediante charlas entre amigas y profesionales, mostrando nuestro lado más humano. Caminemos juntas y abracemos nuestra maternidad. Hola mamichis, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Nuevamente estamos aquí, Emi y una servidora, para acompañarlas en un episodio más donde aprenderemos muchísimo, porque hoy el tema es sobre nutrición infantil. Bienvenidas, y antes de comenzar les recuerdo que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que nos sigan también en todas nuestras redes, en Facebook, Instagram y también en TikTok, y que nos escuchen también por Spotify. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a la nutrióloga con especialidad en pediatría, Shunashi. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí acompañándoles y espero que todo esto que vamos a platicar pues sea de mucha utilidad para ustedes, para todas las mamás que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Fíjate que creo que el tema de la nutrición es tan importante en relación a salud, y además algo que también a todas las mamás pues nos concierne, y creo que todas, desde que estamos embarazadas, a lo mejor deberíamos de hacerlo antes, como tú decías hace rato, ¿no? Empezar a cuidar nuestra alimentación, cambiar hábitos. Pero bueno, al menos cuando nos embarazamos o cuando ya lo estamos buscando, cuando es planeado, creo que sí empezamos a hacer esas modificaciones. Y cuéntanos, hace rato nos estabas contando de el cambio que ha habido en cuanto a la relevancia de cuidar esta nutrición. Antes eran, decías, en los primeros 1000 días. Así es. ¿Nos puedes explicar por qué antes eran en los primeros 1000 y ahora ha habido este cambio? Claro. Antes, estos primeros 1000 días de vida principalmente se hizo así porque se demostró que si se cuidaba la alimentación durante la concepción, es decir, desde que mamá estaba embarazada, naciendo el bebé, lactancia materna y alimentación complementaria, se podría lograr disminuir ciertas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etc. Pero entonces dijeron, no, a ver, esto tiene que comenzar desde antes de que mamá esté embarazada, sí, porque justo descubrieron que pues todos los hábitos que se tienen antes del embarazo, que esto ya va más allá de genética, pues tiene mucho que ver en todo el desarrollo del bebé. Entonces, por eso ahorita ya son 2000 días de vida, y estos 2000 días de vida nos hablan de 500 días antes de la concepción, y eso no solo es para mamá, porque de pronto todo el peso cae sobre mamá, es que mamá tiene que cuidarse, mamá tiene que hacer ejercicio, suplementación, y no, ya hoy en día es papá y mamá, porque al final del día pues de dos personas que tienen que cuidarse. Entonces esto nos habla más de cuidar hábitos de alimentación, suplementación, actividad física y también prevenir enfermedades, ¿no? Esos son los primeros 500 días. Y de ahí vienen los 1000 días que ya conocimos, que es desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida. En esos primeros 2 años de vida son sumamente importantes, porque una vez que nace el pequeñito, en ese primer año de vida crecen lo que en la vida van a volver a crecer o ganar peso. Entonces pueden crecer 25 centímetros en un año, pueden ganar hasta 6 kilos, que eso no vuelve a pasar en otro momento de la vida. Sí. Entonces, por eso ese primer año de vida es muy importante, cuidar lactancia materna, alimentación complementaria, y de ahí pues ya está la etapa de preescolar. Y de ahí los otros 500 nos hablan hasta los 3 años y medio. Hay otras referencias que nos alarga un poquito más el tiempo, que es hasta los 5 años de vida. Y que pues es en la etapa preescolar que es donde empiezan todos los pequeñitos a tener preferencias por alimentos dulces, bebidas azucaradas y demás. Exactamente, y en cuestión de estas preferencias, yo sé que también los niños pues obviamente tienen un consumo más grande de calorías, ¿no? En comparación de un adulto. Por ejemplo, en mi caso, mi hija me pide mucho dulce. O sea, ella es así de, ¿qué voy a comer de postre? ¿Y qué no? Y de repente yo de chiquita sí la acostumbré mucho a darle fruta. Ok. Pero conforme ha ido creciendo, ya no es así como tan fácil de que me tome la fruta. Es así como, no, es que quiero una galleta, es que quiero mi leche con cereal. Y ahí, digamos que es sano en relación a que ella quiera consumir tanto dulce siempre. O sea, sí trato de cuidarla, pero de repente con ella es un poco más difícil porque sí me está pide y pide y pide. Son preferencias alimentarias que justo se trabajan en estos primeros 1000 días de vida que estamos comentando. Ahora, ¿es algo innato?
que todos vamos a preferir sabores dulces. Hubo un estudio muy bonito en donde a dos recién nacidos, a unos le dan quinina, que es una solución como amarga, y a otro le dan una solución dulce. Entonces vieron que al que le dieron solución glucosada hizo expresiones como de agrado, y al que le dieron la quinina, que es una solución amarga, sus gestos eran de rechazo. Entonces, sin duda es algo innato que todos vamos a preferir, pues, cosas dulces o alimentos dulces. ¿Es malo comer azúcar? Es un tema complejo y controversial. Sí. Hasta los 2 años de vida no se recomienda incluir nada de azúcar. A partir de los 2 años podemos ofrecer ciertas cantidades de azúcar, sí, pero no es obligatorio. Y es más como lo más que podemos evitar. Si un día se come chocolate, ¿le va a pasar algo? Pues no, porque es un día. Y si a lo mejor cuidan la alimentación de lunes a viernes, no es que en 2, 3 días vaya a tener alguna complicación, alguna enfermedad por comerse un helado, que ahorita, bueno, el clima está un poco variado, ¿no? Pero cuando empieza la temporada de calor, empieza la ingesta de helados, de, no sé, bolis, paletas de hielo, nieves, que aquí en Oaxaca son de pronto muy comunes. Entonces, si un día es un fin de semana, se van al parque y hace mucho calor y se come una nieve, pues todos disfrutamos esa nieve. Porque a veces también el afán de cuidar mucho, hasta esos alimentos los vemos malos y los hacemos ver como si fueran malos, ¿no? Entonces, nos toca comer un helado, pues todos comemos el helado y disfrutamos el helado. Entonces, solamente es cuidar. En nutrición siempre ya lo que es clave es frecuencia y cantidad, ¿no? Entonces, cuidar con qué frecuencia y en qué cantidad lo ofrecemos. Sí, claro. Y en relación a lo que decías de los 1000 días de cuidar no consumir azúcares, fíjate que ahí como que yo entro en controversia. ¿Por qué? Porque a Elisa, yo sí la cuidé esos 2 primeros años de no consumir azúcar. A mi hijo Andrés no, él ya como al año y meses ya empezó a consumir porque pues su hermana, ¿no? Entonces ya. Pero a pesar de eso, la que me pide muchísimo más, o sea, se ve muy, muy marcada la diferencia, es ella. Entonces como que de repente me quedo pensando, ¿qué tanto influye también como, no sé, biológicamente ella cómo está formada o a lo mejor su cuerpo, qué necesidades diferentes a las de Andrés tiene? Ahí cómo se puede explicar. Yo considero que ahí es lo que comentaba hace un momento, que es más una cuestión de preferencia alimentaria. O sea, cuidaste perfecto esos primeros hasta los 2 años de edad y no introducir azúcar antes de los 2 años, pero al final del día todos nacemos con gustos diferentes y preferencias diferentes, y eso también tiene mucho que ver con el embarazo. Esta parte de las preferencias alimentarias, las primeras exposiciones a estos sabores son durante el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, ya me dirás ahorita, ¿no? Pero durante el embarazo también tiene que ver mucho la alimentación que tiene mamá y lo que consumen esos alimentos. Es bien cierto, y a lo mejor les ha pasado a escuchar que una vez es que cuando yo estaba embarazada, yo no comía, no sé, no me gustaban estas y estas verduras. Y de pronto a los niños no les gustan esas verduras, porque tiene que ver mucho con la exposición a sabores que se tiene durante el embarazo. Imaginemos que a lo mejor se cuidó muy bien el embarazo, donde no hubo un embarazo saludable, la alimentación cuidada, suplementación y todo como debería de ser. Entonces ahí considero que es más de preferencias alimentarias, que es más una aceptación y es algo innato que todos nacemos. Y siempre pongo este ejemplo en consulta. Por ejemplo, que yo sea nutrióloga y pongo el ejemplo con frutas, no con verduras. Si ya me pusieran un mango y una verdura, la que fuera, yo prefiero el mango. Sí, ¿no? claro. Digo, y no se diga si me dicen un postre, no sé, un mostachón, que a mí me encanta, pues voy a elegir el mostachón, ¿no? Aunque, pero por eso aquí es muy importante, a lo mejor no, cuidar más la alimentación que hacemos de los mayores días de la semana, que sea una alimentación completa, variada, y un día que ella pida, o sea, podríamos ofrecerlo. O si realmente tiene una preferencia muy clara en estos alimentos, podríamos hacer estrategias entre sí, damos el cereal que tú quieres, pero lo mezclamos con un cereal que no tiene tanta azúcar. Primero comete esto que es más saladito. Claro, y ahí podríamos como que ir jugando con esa parte, o sea, sí te lo voy a dar, pero primero nos acabamos esto, o podemos mezclarlo a lo mejor con otras estrategias. A niños que les encanta la Nutella, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos mezclar un poquito de Nutella con una crema de avellana sin azúcar, tratar como de ir reduciendo, pero que ellos vean que se están comiendo eso que ellos piden. Porque si a mí se me antoja una Nutella y me dicen, quiero comerte una manzana, pues no, porque yo quiero Nutella, ¿no? Claro. Entonces tratar de eso que ellos piden, ir bajando de alguna forma,
pone ahorita el ejemplo, si es Nutella con crema de avellana sin azúcar, y podemos ir reduciendo esa cantidad de azúcar. Sí, en cuanto a eso, fíjate que ella probó, por ejemplo, no sé, azucaritas y cosas así con mis hermanos, porque tuvieron su época de adolescentes que, Dios mío, se compraban sus cajísimas así, ¿no? Y ella cada que iba a casa de mi mamá, pues es casa de la abuela y se daba rienda suelta. Claro. En casa lo que yo hago es comprar el cereal que no tiene azúcar. Ok. Entonces creo que ahí como que le puedo ir mediando porque ella me dice, mamá, dame leche con cereal con azúcar. Pero no es lo mismo darle el que ya viene todo azucarado, que tiene muchísima azúcar, a nada más como que le hago, ¿no? Y yo le revuelvo, justo, me muy dice. bien. Sí, muy bien. Sí, entonces esa podría ser una técnica, ¿no? Claro, Una sí. ayuda. Ir bajando, vamos, ir cuidando. Siempre eso es estrategia. A ver qué le gusta, el cereal con azúcar. Perfecto, entonces cojo un cereal sin azúcar y ponemos a lo mejor mitad y mitad. Que eso de los porcentajes también va a depender mucho de la aceptación de los niños, porque hay unos donde podemos ir bajando a lo mejor un poquito más, a lo mejor un 30 de azúcar y un 70 de los que no tienen azúcar. Aquí va a depender mucho de la preferencia, pero sí valdría la pena hacer esas combinaciones que considero que están excelentes, ¿no? Ok, perfecto. Claro, al final son niños, ¿no? O sea, entendemos que tienen ciertos gustos que inclusive como adultos nos parecen no son los ideales, pero pues al final lo hacemos, ¿no? Claro, sí. También te quería comentar, fíjate que qué tan importante crees tú que sea el que empieces a cuidar la alimentación desde que empiezan esta alimentación complementaria. Por ejemplo, tengo una bebé, como ya todos saben, bueno, ahorita ya no tan bebé, tiene 2 años, y cuando ella inició su alimentación, acudí contigo, lo cual me pareció excelente porque te explica cuáles son como todas el grupo de alimentos que deben de consumir. Sin embargo, yo a mi alrededor veía como que, no sé, o sea, ya le toca comer y le daban chayote, ¿no? Y comía solo chayote. Y como que a mí me causaba esa duda de, ¿cómo? ¿Ya solo va a comer chayote? Entonces, el incluir todos los grupos alimentarios, ¿crees que tenga como... Digo, aparte de la parte de salud, ¿no? O sea, que tenga que ver con los gustos de que más adelante les empiecen a gustar todos los alimentos, o cómo consideras tú. No, por supuesto, eso tiene muchísima influencia. Parte del objetivo de la alimentación complementaria, digo, aparte es de nutrirlos, porque la leche materna, como bien sabemos, a los 6 años ya no es suficiente. Sí. No es que no sea es súper nutritiva, digo, hablar de leche materna también es un tema muy bonito, pero a los 6 meses, pues ya no alcanzamos solo con leche materna y tenemos que sí, o sea, las necesidades son más grandes. Exactamente, ¿no? Aumentan las necesidades energéticas de hierro y demás, entonces tenemos que cubrir con alimentos. Entonces, eso es uno de los principales objetivos, pero otro también importante es que ellos aprendan a conocer alimentos y es el sabor propio. Por eso en la alimentación complementaria, nada de azúcar, sí, nada de sal, nada, ¿no? Entonces, y es muy importante porque es ahí donde empezamos no ahí, porque justo empieza desde lo que platicamos ahorita, desde el embarazo, pero ahí reforzamos mucho. A lo mejor sí por alguna situación no pudimos llevar un embarazo como nos hubiera gustado, la lactancia materna no fue como a lo mejor nos hubiera gustado y por alguna situación no pudimos llevar la lactancia materna y tuvimos que hacer uso de alguna fórmula infantil. La alimentación complementaria es una oportunidad para mejorar a lo mejor eso con la alimentación, y es que ellos vayan conociendo el sabor propio de los alimentos y que vayan aceptando. Las primeras 3 semanas de la alimentación complementaria, la realidad es que no son tan buenas porque pues ellos están acostumbrados a la leche materna o los que no puedan leche materna, la fórmula infantil, y pues la fórmula infantil es un mismo sabor. O sea, no tiene cambios como la leche materna que sabe a lo que mamá come. Sí. Entonces, con la fórmula infantil, pues es un sabor el mismo, monótono, y cuando empezamos a introducir alimentos nuevos, pues los vamos exponiendo a experiencias de sabor y son sensoriales, porque no solo es sabor, es táctil, es vista, es olfato. Vamos, ya ha cambiado mucho el contexto de la alimentación complementaria, que tienen que tocar sus alimentos, pero tiene una gran influencia, porque ahí también estamos cambiando mucho esa preferencia alimentaria que pudieran llegar a tener. Se ha demostrado que los pequeñitos que tienen una alimentación más variada en los primeros, en la alimentación complementaria, en edades posteriores tienen una mejor aceptación por mayor variedad de alimentos. Entonces, sí, sin duda es algo súper importante, ¿no? Y sí. ¿Existe obesidad en bebés? O sea, porque yo he visto a bebés muy, muy, muy gorditos, pero sí, claro, no sé si es normal o... Te hablo de bebés
no, o sea, como tipo toddlers también de 2 años, por ejemplo. Ok. Entonces, ahí ya existe un tipo de obesidad. Sí, de hecho, desde antes del primer año de vida pueden llegar a tener Ok. obesidad. Y esto es muy, muy curioso porque me ha tocado ver a niños que están antes del año de edad con lactancia materna exclusiva y que ya tienen sobrepeso. Pero justo ahí es donde tenemos que hacer estrategias porque es lactancia materna. En ocasiones esta parte de libre demanda y con mamás que son tan afortunadas de tener mucha leche materna, pues tienen gran cantidad de leche materna, el niño come, 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 entonces ahí estamos sobrealimentando. Y puede llegar a pasar, de hecho, niños que tienen lactancia materna, que de pronto tenemos no tantos horarios fijos y demás, que sí pueden llegar a tener sobrepeso. O bien niños que están con fórmula infantil, que también ahí es pues lo que yo considero y vamos dando hasta que el niño me pida. Entonces, esos descontroles o esa sobrealimentación que llegan a tener, si podemos presentar o pueden haber niños con sobrepeso desde antes de los 6 meses. Ahora, también puede llegar a haber niños después de los 2 años con obesidad, claro, ¿no? Y ahí es más notorio porque entonces ya empiezan a comer y una vez que empiezan a comer, pues se abre el mundo, ¿no? Y no solamente es los alimentos que nosotros conocemos, frutas, verduras, cereales, carne, sino entonces ya se abre la puerta a juguitos industrializados, a pastelillos, a bebidas azucaradas y pues entonces sí podemos tener niños y sí es sorprendente porque sí los hay. Sí. Ujú. Bueno, yo regresando al tema un poquito, me encantaría todavía como reafirmar lo que comentabas de la importancia de que participen todos los sentidos a la hora de empezar a comer, sobre todo, ¿no? Porque me acordé que el otro día platicando con alguien me decía que no dejó a su hijo como explorar, ¿no? Tocar, embarrarse, mancharse. Entonces me decía que después empezó a tener un poco de problemas porque su hijo pues no comía bien o comía muy poquito. Claro. O sea, como que no le agradaba a la hora de la comida. O sea, por el hecho de que no hubo permiso, ¿no? De que todo era no te manches, no esto, no el otro. Entonces creo que también eso es muy importante, ¿no? Decirle a las mamis, Claro. o sea, que no nada más es que se manche, ¿no? Sino que es el hecho de que él está conociendo la textura, como decías, y pues esos detalles son importantes. Sí, son muy importantes porque la alimentación complementaria no solo es alimentar, sino es tener una exposición sensorial en esos primeros meses. Hay algo que es muy importante en esos primeros 2 años, que es el crecimiento, y bien lo sabemos, no vamos a dejar mentir. El cerebro tiene un crecimiento en esos primeros 2 años de vida, hasta de un 80% de lo que va a tener en la vida adulta. Entonces, el cerebro, como está en un crecimiento tan rápido, necesitamos tener esa estimulación y parte de ello son las manos. En las manos tenemos muchas terminaciones sensoriales que si nosotros ponemos los alimentos, y aquí, perdón, quiero hacer un paréntesis porque esto es independientemente del método de alimentación complementaria. Hay 3 métodos de alimentación complementaria, que es el baby led weaning, donde solamente están los trozos, el niño toca los alimentos y el niño se autoalimenta. Está el método Bliss, que esto es la combinación del método baby led weaning, que son en trozos más papillitas, y está el método tradicional, que son las papillas. Entonces, de pronto hubo mucho boom por el baby led weaning porque ahí los niños tocan los alimentos. Es un buen método, pero no es un método para todos los niños. Entonces, digo, aquí es súper importante que si quieren llevar cualquier método, que acudan con su pediatra, con su nutriólogo, con alguien especializado para que les diga cuál es el método que más le conviene a sus niños. Ahora, hasta con el método tradicional de pronto fue como un método ya muy atacado porque saben es que con el método tradicional los niños no tocan los alimentos. Y la realidad es que sí, con cualquier método que ustedes elijan, que la mamá elija, porque siempre les digo, es muy importante que ustedes como mamás se sientan seguras con el método que van a utilizar. Por ejemplo, hay mamás que llegan y dicen, es que yo quiero el método baby led weaning, pero me da miedo. Ay, no. Les digo, pues entonces si nos da miedo, pues espérate, vamos a buscar otra opción y más adelante podemos iniciar a lo mejor con un bliss, papillitas, aseguramos y que se expongan. Ellos me dicen, no, es que sí quiero, pero no, ya salgo, porque ya hoy en día ya hay más consultas donde van papá y mamá, que eso está increíble, Sí. que se involucren todos. Entonces les digo, ok, vamos a empezar con un método tradicional. Pero el hecho de que empecemos con un método tradicional no quiere decir que los niños no van a tocar sus alimentos, porque aún así con las papillas pueden tocar los alimentos. Y también quiero comentar sobre las cucharas, porque lo han visto en redes, que de pronto hay cucharas etapa 1, etapa 2, y una con más grequitas, otra con menos. Sí. Entonces, eso no es necesario. La realidad es que las cucharas son para nosotros, los que vamos a alimentar, y vamos a llevar la comida hacia la boca a los niños.
su cuchara son las manos. Aunque estén con un método tradicional, la cuchara son las manos. Yo ahorita que estoy hablando de una exposición táctil, pero también el hecho que ellos vean los colores de los alimentos, la zanahoria que es anaranjada, el betabel que es rojo, o sea, que tengan esa exposición visual, el olfato, poco a poco van sintiendo alimentos con sonidos que son más crujientes y que hacen este crunch y que lo van escuchando. Entonces, es una exposición sensorial que va más allá de solo alimentarlos y decir, ya le di, porque a veces yo sé que decimos, pero ¿cuánto tiene que comer? Bueno, cierta cantidad. Pero es que no me paro hasta que no se termine, o sea, va más allá de cubrir con cantidades y que sea una calidad buena, sino la alimentación complementaria es todo un conjunto de cubrir calorías, de exposición, de sabores, de exposición sensorial. Es muy bonita la alimentación complementaria y muy importante también en la vida de pues, todos los pequeñitos, ¿no? Sí, claro. Y aparte, ahorita mencionabas que es indispensable que acudan los papis contigo, por ejemplo, que eres nutrióloga, con su pediatra, para checar qué método van a seguir. Pero aparte de eso, yo he escuchado que también pueden empezar con la alimentación complementaria desde antes de los 6 meses. Entonces, aquí no sé, en relación a eso, entonces, ¿cuánto tiempo antes o en qué momento llevarían los papis al bebé contigo, por ejemplo? Claro. Eso también es un poquito controversial, ¿no? Digo, controversial en el sentido que a lo mejor si estuviéramos aquí una mesa de nutriólogos, pediatras y pediatras, cada quien tendríamos un punto de vista diferente. ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos recomendaciones europeas. ¿Y por qué digo europeas? Porque no es lo mismo que tenemos en nuestro país. O sea, no es la misma calidad de vida que se tiene en Europa, por ejemplo. Y en Europa dicen, ok, sí se puede empezar la alimentación complementaria a partir de los 4 meses. Y la OMS dice, no, a ver, oye, espérate. A ver, no todos tienen las mismas calidades de vida que pues tienes tú. Entonces vamos a dejarlo hasta los 6 meses. ¿Por qué? Porque hasta los 6 meses la alimentación, la leche materna, es suficiente, lo que platicamos hace un momento. Lo que hacemos en consulta es individualizar cada recomendación. Por ejemplo, si me llega un pequeñito de 5 meses, está por alguna situación no puedo llevar la alimentación complementaria, está con fórmula infantil, tiene un diagnóstico nutricional adecuado, es decir, eutrófico, quiere decir peso y talla de acuerdo a la edad que van dentro de las percentilas. Entonces, si es así, decimos, ok, podríamos ya empezar la alimentación complementaria. Pero si tenemos a niños que están alimentados por leche materna, la verdad es que yo soy pro lactancia materna y les digo, vamos a dejarnos con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Por qué le quitamos un mes antes? Si puede todavía tener un mes más los beneficios de que esa lactancia materna es exclusiva. Y si el diagnóstico nutricional es adecuado, decimos, ok, nos esperamos hasta los 6 meses e iniciamos la alimentación complementaria. Cuando me llegan pequeñitos antes, a lo mejor desde el primer mes de vida, que por alguna situación lo refirieron a nutrición, me encantan esas consultas porque desde ahí podemos hacer cambios en esos primeros meses. Llegan los 5 meses, les hablo de utensilios, sillita, cucharas, todo lo que se va a utilizar, y a los 6 meses ya están listos con todos los utensilios para iniciar la alimentación complementaria. Entonces la realidad es que yo sugiero siempre tener antes de la alimentación complementaria, por ejemplo, si el niño es sano, si tenemos planeado iniciarla a los 6 meses, que la primera visita sea a los 5 meses, ¿no? Para programar todo esto de los utensilios y demás, y a los 6 meses ya empezar con la alimentación complementaria. Pero lo ideal es que desde el primer mes de vida acuda a la nutrición para tener este seguimiento adecuado. Por eso hablamos de alimentación complementaria en específico, puede ser desde los 4 o 5 meses para ya empezar a valorar el inicio de la alimentación complementaria. Ok, ¿y también hay algún examen, por así decirlo, sobre las habilidades que ellos ya han desarrollado según su madurez? Muy importante, sí, justo por eso platicaba ahorita de las recomendaciones que tiene la Sociedad Europea, porque ellos han encontrado que a los 4 meses ya se tiene un desarrollo neurológico, renal y gastrointestinal adecuado para que empiecen la alimentación. Pero hay pequeñitos que por alguna razón, a lo mejor, no sé, nacieron con bajo peso al nacer, no pudieron recuperarse, a lo mejor la lactancia materna no está siendo suficiente y tenemos por ahí bajo peso. Eso va a impactar en su desarrollo neurológico. No podemos iniciar la alimentación complementaria con un niño, a lo mejor que no tiene un adecuado sostén cefálico. Sostén cefálico le llamamos cuando ya ellos pueden detener su cabeza solitos. Entonces, podrían a lo mejor ya tener 4 meses. Pero si por alguna razón esos 4 meses no tienen un adecuado sostén cefálico, pues indudablemente no podríamos iniciar una alimentación complementaria. Porque para que iniciemos la alimentación complementaria necesitan ya estar sentados
en su silla. Entonces, ¿cómo le pido a un niño que no puede sostener bien su cabecita, que pueda mantenerse sentado? Y mantenerse sentado no me refiero a que ellos estén solitos, para eso tienen el soporte de la silla, pero sí para eso ya tienen solita la cabeza, o sea, ya sostienen ellos solo su cabecita. Entonces, sí es muy importante que tengan un desarrollo neurológico apto ya para su edad, también para que inicien la alimentación complementaria. Ok. Y en relación a los casos que te han tocado, ¿qué piensas tú en nuestra cultura, en nuestro contexto, que es quizá el mayor problema que evita que los niños estén sanos o desarrollándose, pues, oportunamente? Excelente pregunta. ¿Saben qué es lo que pasa? Lo hemos visto. En Oaxaca tenemos una gastronomía exquisita, pero Sí. también hay ciertas cuestiones que por cultura, que lo enseñó la abuelita de nuestra abuelita y nuestra abuelita de nuestra mamá, y bueno, y así se viene, ¿no? Entonces, ¿qué es algo que llega y he visto que a lo mejor que logre cumplir con una alimentación variada? Son los famosos calditos o los atoles. Y no es que sean malos, pero muchas veces se consideran como desplazantes. Digo, hablando específicamente de la alimentación complementaria, porque decimos, bueno, es que le di caldito de frijol, pero como le dimos caldito de frijol con los trocitos de tortilla, con eso es suficiente. La realidad es que pues, no es así, porque entonces lo privamos de la verdurita, y no hablo de una verdura en específico, sino en cualquier condición de vida, en el lugar donde ellos vivan. Siempre les digo, a ver, ¿qué fruta tienen en casa? ¿Qué verdura tienen en casa? O sea, no necesitamos verduras especiales, ni frutas especiales, ni que gasten, mucho menos en papillas industrializadas, No. sino es con lo que tenemos en casa. ¿Qué puedo? O sea, ¿qué tengo? Tengo chayote, perfecto. Tengo huevito, le doy huevito. Tengo manzana, o sea, con lo que tengamos en casa, cubrir con esas necesidades. Pero sí, muchas veces el uso de estos calditos, se considera que estos caldos, hablando principalmente del caldo de frijol, tiene gran cantidad de proteína, de hierro, y pues desafortunadamente no es así. Y sí me he topado mucho con estas pues creencias, podríamos llamarlo, o los atolitos. Tiene bajo peso, un atole de amaranto, un atole de maíz, porque eso le va a ayudar a subir de peso. Pues vamos, la realidad es que no es así. Logran saciar el estómago, pero nutricionalmente pues no logramos ofrecer todos los alimentos que ellos necesitan. Entonces, hablando de alimentación complementaria en específico, considero que culturalmente podría ser, vamos, a lo mejor un impedimento que los niños cubran con todas sus necesidades con este tipo de alimentación. Ok, y bueno, también sabemos que actualmente, digo, hace poquito acabaron de quitar todos los productos pues muy calóricos, con muchos sellos de las escuelas. Sí, ¿Eso crees que puede apoyar bastante, que sea un gran paso? muchísimo. La Ok. realidad es que, como bien sabemos, en nuestro país, Secretaría de Salud ha hecho, han hecho muchas intervenciones en salud pública para tratar de reducir este tipo de alimentos que tienen gran cantidad de azúcar, gran cantidad de sodio. No recuerdo exactamente, me parece que fue en el 2020, donde se lanzó, 2019-2020, donde se lanzó lo de los sellos. En verdad que fue un boom, porque no me dejarán mentir, a todos nos pasaba. Bueno, A vamos, mí de sí. pronto yo soy nutrióloga y pues entendía un poco más las etiquetas, pero todos, era ¿no? así, no todos. Y hasta yo tenía que estar con una cajita acá, el celular, tratando de ver cuál era el mejor, pero yo siendo nutrióloga, Claro. ¿no? Haciendo estas comparaciones con el celular y viendo cuál era el mejor. Vienen los sellos y de pronto es el boom. Recuerdo mucho una mamá que me decía, no vas a creer, todos los alimentos que yo consideraba saludables, todos tienen 3 sellos, un sello, 2 sellos. Le dije, claro, porque al final el día es marketing. Entonces de pronto a mí se me ocurre hacer una barra y ponerle que es rica en proteínas, que ayuda a 1000 cosas, y pues el marketing Orgánico. siempre, sí, claro, orgánico, Sí. bueno, no, sin azúcar y demás. Entonces, todo mundo por ese tipo de publicidad, pues Engañosa. se venden, claro, publicidad engañosa, pues se venden. Entonces ya afectaba mucho a la población infantil, porque toda esta industria alimentaria nos conoce tan bien, que entonces los cereales infantiles, no, más bien los cereales comerciales, ¿cómo son las cajas? Son de colores, abrimos la caja del cereal y el cereal es de colores, o sea, con gran cantidad de azúcar. Entonces saben
cómo llegar a cierto grupo Sí. pues vamos, etario. Con los niños sabían específicamente que eran de colores, de sabores intensos, de sonidos, las bolsitas, o sea, todos sabían cómo llegar a ese camino. Entonces, primero eso de los sellos fue un boom en nuestro país y la verdad que lo reconozco porque eso nos hizo generar mucha conciencia, ¿no? Entonces dijeron, es que ¿por qué tienen que ser sellos hexágonos y negros? Pues sí, porque si no tienes que fuera de colores, ¿no? Pues entonces no, tenían que ser de ese color y tal cual, saber que mientras menos sellos tengan, pues son Sí, mejor. mejor, ¿no? Claro. Y otro punto también importante, de hecho, Oaxaca fuimos el primer estado donde se aceptó la política que en las escuelas, en ninguna escuela se tenía que vender pues productos industrializados con exceso de azúcar, conocidos como alimentos chatarra. Sí. Digo, apenas se implementó en este año. Me da mucho gusto, aunque nos tardamos mucho, Sí. pero también ha cambiado mucho. Escucho a las mamás que van a consulta y dicen, es que en verdad es increíble, ¿no? Porque hubo toda una revolución en la Sí, alimentación, que hasta hay escuelas donde regresan loncheras. No, a ver, tiene juguitos, tiene esto. Ah, sí, claro. Entonces, y tantito si le mandan sí, algo sí. que no, no, ya va te de dicen. regreso. No, va de Y es regreso. que, hablando de los 2000 días, o sea, yo ponía un ejemplo. Cuando cumplen 2 años, más o menos, que ¿Sí? es cuando tienes que cuidar el azúcar, que tratar de no dar alimentos procesados. Fue mi caso, pero lo que estábamos hablando, las costumbres y el entorno familiar y social, como que te limita un poco, porque vas a, no sé, a una fiesta. Yo nunca le había dado una paleta a mi hija, ¿no? Entonces ella ve tan normal que todo el mundo con su paleta de su edad, pero pues no puedes decir que está mal o esté bien, ¿no? Entonces ahorita que nos hablabas de, no se trata de decir qué está bien o qué está mal, sino de limitar, bueno, de tener ciertos, como ciertas frecuencias, cantidad, ¿no? O sea, en ajá. lugar de darle paleta a diario, pues a lo mejor si va a un cumpleaños, pues se la das, ¿no? Porque va a ser inevitable. O Claro. buscar, perdón, estas opciones, ¿no? O sea, sin ser comercial, buscar muy bien en algún snack cachito que mío, no va a tenga, decir. también puede ser. Sinceramente yo empecé el negocio por mi hija, por cuidar estos ingredientes, porque yo veía que lo que estaba elaborado para bebés, específicamente de Sí, claro. 7 meses, eran, no sé, las marcas comerciales, y cuando veías las etiquetas, en realidad tenían muchísimos azúcares, muchísimos colorantes, que tú dices, no, o sea, no son para un bebé de 7 Claro. meses. Y no lo pedía por internet o lo conseguía en el extranjero, y ahorita hay opciones también para niños un poquito más grandes que tienen un poquito más de azúcar, pero no como un dulce tradicional, ¿no? Entonces, hablando de esos temas, ¿cómo nos podrías tú sugerir, por ejemplo, no sé, podemos darles algún tipo de dulces, o sí, en realidad algún dulce, pero con qué frecuencia, o cómo manejar estas Claro. situaciones con los niños? Porque al final de cuentas, pues te lo van a pedir y lo van a ver en una fiesta, en el parque. Claro, porque al final del día lo exponemos a un ambiente, a una Exacto. vida Sí, social. no lo podemos meter en una burbuja. Claro, entonces no podemos evitar estos alimentos. ¿Son los más recomendables? Pues no son los más recomendables. ¿Los puede comer eventualmente? Pues sí, la respuesta es sí. ¿Hay una paleta mejor que otra? Yo les diría, da igual, ¿no? Porque al final, hablando de caramelos en específico, Claro. no sea de dulces, paletas, chocolates y demás, bueno, solamente si una recomendación es súper importante evitar alimentos que son caramelos solos, porque entonces ahí corremos ya. riesgo de atragantamientos. Sí, es más claro. Por seguridad. por seguridad, exacto. La realidad es que yo decirles, hay que evitarlos, es imposible, ¿no? Y de pronto pondría el estándar muy alto, porque no sería posible. Recuerdo mucho una mamá que dentro del plan de alimentación, cuenta, ves que ya ahora las fiestas, ya no lo llevo a fiestas. Y yo, ¿por qué? Ya no los llevaba Sí, yo dije, No, no, a ver, tampoco, no, mamá. No, tampoco. Sí, no, se eso vayan al no se extremo. trata de evitar fiestas, no se trata tampoco de que vayan a las fiestas y les lleven un lunch, porque de pronto, no, es que ya va a las fiestas, pero ahora les llevo el lunch. Digo, reconozco el esfuerzo y me encanta porque son mamás que en verdad le entran Ay, con yo soy todo. esa mamá. Sí, no le entran con todo. A lo mejor en niños pequeñitos se presta muchísimo, porque de pronto, pues no va a haber opciones para niños de 2 años o de 1 año. Entonces ya estos alimentos van más como para niños preescolares. Y cuando es así, vamos a la fiesta y disfrutamos la fiesta, Sí. ¿no? Porque imagínense ir a la fiesta y tú no comes la hamburguesa, te traje No, tu tampoco. pechuga asada de chayote, así de,
Sí, No, incluso pues no. hasta el niño yo creo que también puede como generar algo por ahí, ¿no? O sea, a la larga de que Psicológicamente. cree como aversión a todo lo sano y Sí. mejor quiera pura chatarra porque no tiene acceso nunca. Y también, vamos, es un arma de doble filo, o sea, sí, Sí. puede tener, y cuando él tenga la oportunidad de decir, hoy tengo la oportunidad y arrasar con todo Claro. lo que ve, o también crear, vamos, esta parte donde se tiene mucha preferencia y donde se tiene, todo tiene que ser sano, y o sea, nos metemos en este contexto de esto, no, porque no, nuestra realidad es que todos, hasta yo siendo nutrióloga, hasta a veces les digo a los pacientes, en algún momento van a ver en los esquites del ya no Claro. haciendo fila, no, porque todos tenemos de pronto estos gustos y sí podríamos ofrecer, y me ganaste, ¿no? Porque al final del día sí hay mejores opciones en galletas sí podríamos ofrecer en ciertos postrecitos, igual no es comercial, pero al final del día sí en Cachito Mío podríamos encontrar a lo mejor unos puff que a lo mejor no tienen azúcar, que tienen crema de cacahuate, y a otras galletas que sí van ya después de los 2 años, que tienen una cantidad pero mínima. Y si hacemos esta comparación, pues sí, la cantidad de azúcar es mínima. Ahora, yo sé que podrían decir, pero a fuerza tiene que ser una botana industrializada. Pues no, o sea, la realidad es que no. Hasta podrían, no sé, hay mamis que les encanta la cocina. Claro. Y a se los niños bajan les una, fascina, sí, además, y bajan también. una receta y con ellos se Participar. ponen a hacer, claro, y con ellos se pueden hacer unas galletas, entre lo que mamá hace la masa, ellos la aplanan y con los cortagalletas y hasta podremos generar Claro. un mejor vínculo. O sea, no precisamente tiene que ser algo industrializado, sino podría ser esto, y además mejoramos el vínculo mamá e hijo, tienen esta exposición sensorial con los alimentos, y entonces esa también podría ser una buena Sí, opción, que claro. ustedes hagan sus galletitas Sí, en igual casa. es como una emergencia, ¿no? O sea, no sé, vas de viaje o algo y pues le das un Sí, un snack snack. saludable, Ujú. pero pues si estás en tu casa eso no suple las verduras, ni Sí, las no, frutas, frutas, ni, sí, ni sí, sí. nada de eso. O sea, yo eso siempre Sí. lo he dicho, incluso cuando me preguntan, de Cachito Mío, igual a amigas o así de, no, pues lo ideal es, si tú le puedes hacer, no sé, un panquecito de plátano con avena, pues Claro. hácelo tú, o sea, pero si tienes alguna salida o no sé, en el tráfico va llorando, pues dale un snack saludable o algo que En efecto, sí. tengas a la mano y que no esté lleno de calorías ni de azúcares. Claro, y es lo mismo cuando me preguntan, ¿puedo papillas industrializadas? No, por supuesto que no podemos. No. claro. Pero Yo no. cuando tenemos emergencias, porque les digo aquí, ser como quedarnos solamente con algo hasta es estresante, ¿no? Que vayan de viaje y me carguen con el procesador de alimentos, o sea, no. Pero cuando tenemos una emergencia es una emergencia, ¿no? Recuerdo mucho, es que estaba en el tráfico ya de pronto que nos tapan algunas calles y tardamos horas en trasladarnos a nuestras casas, y pues ni modos, me paré en una tienda, le compré una papilla industrializada y ok. Sí, como Pero- dicen, una vez al año no hace daño. Pero no se la vas a dar diario, ¿no? pero fue una emergencia, pero indudablemente jamás está por encima de una alimentación que sustituya frutas, verduras, avenita, carnita, grasitas saludables, semillas, que eso también podría ser una buena opción, ¿no? Las semillas como snack, a lo mejor ya en niños mayores, insisto, ¿no? Hay que tener mucha cautela a lo mejor con estos alimentos como las nueces, como las uvas, que vayan solo, pero eso es más por un tema de seguridad. Sí, claro. Pero también podrían ser una excelente opción, ¿no? Entonces, en dado caso no, pues le llevo unas uvitas que son súper prácticas, unas semillitas Claro. picaditas, que también podría ser algo muy práctico, y esto no, vamos, son opciones que estamos dando que no sustituyen a los alimentos, ¿no? Ok. Actualmente en México somos que el país número 1 en obesidad infantil. Pues estamos dentro de los primeros lugares. Ok. O sea, vamos entre el tercero primero, ¿no? En Estados Unidos, que también ahí nos... Lo andamos peleando. Exacto, Todavía los no andamos estoy. peleando. Pero es una realidad. Sí. En México hay unas encuestas que se llaman En Salud, que son las encuestas nacional de nutrición y de salud, que estas se hacen cada 6 años. Entonces es sorprendente ver cómo la prevalencia de sobrepeso y de obesidad va a la alza, ¿no? Se ve más en el grupo de preescolares y adolescentes, discúlpeme, escolares y adolescentes, es donde esta prevalencia de sobrepeso y obesidad va a la alta. O sea, si entramos a un salón de clases, antes era más claro ver al niño que tenía obesidad. Ahorita, si vemos, ya son contados los niños que no. tienen un peso adecuado. Ok. Entonces, contamos más niños que tienen sobrepeso u obesidad.
Pero nuevamente, o sea, todo esto es de una cultura que tenemos entre bebidas azucaradas, entre los refrescos, por ejemplo, y de hecho México es uno de los países que hay más consumo de refresco durante, vamos, en las comidas familiares. Entonces no falta, ¿no?, que estemos comiendo y el refresco en medio de la mesa y desde edades tempranas. Entonces es algo que se va generando y que así se aprendió, y por eso hay muchos adultos, bueno, enfermedades que antes era solamente de los adultos, Sí, de la tercera edad, exacto. de pronto ya es para los adultos jóvenes, Y ahora ya los adolescentes, Y ahora para los niños es para también. los niños. O sea, tengo niños con diabetes, ¿no? Entonces, y porque se está generando desde los primeros Claro. días, ¿no? En los primeros días de vida. Y muchos piensan que es así de, es que se lo heredó, o sea, no, Sí, ¿no? ¿no? O sea, a veces ni siquiera tiene antecedentes, pero por la alimentación o por malos hábitos. por los malos hábitos ya tienen diabetes. Entonces, por ejemplo, y yo tengo otra duda también, antes creo que, no sé, o tú consideras que había menos alimentos procesados, o sea, porque ahorita yo siento que hay más niños con obesidad que antes. Esta parte de la obesidad es un tema muy complejo, porque muchas veces vemos solamente la ingesta de alimentos. Sí, hay más alimentos procesados, pero también hay más sedentarismo. costo, sí, claro, hay más sedentarismo. El costo de los alimentos, si vamos a un restaurante, me sale más barato pedir una hamburguesa que pedir una ensalada. Entonces, no solamente es los alimentos, sino es cuestiones de tiempo. Hoy en día pasamos más tiempo en los trabajos, que antes eran medias jornadas. Entonces, son más tiempo. ¿Qué compramos? No nos dé tiempo, pues bueno, una torta, unos tacos, lo que encontremos con tal de suplir esa necesidad. Ahora, son los tiempos, es la capacidad también económica que tienen los papás, es el costo de los alimentos, es el sedentarismo también, o sea, es todo un conjunto de situaciones. A lo mejor en algún pequeñito que en algún momento fue de que no comas esto, pues ahora sí lo como y empieza a tener mayor preferencia. O sea, es un tema muy complejo el de la obesidad, pero son muchísimos factores. Y sí, hay más alimentación, más alimentos industrializados, no como con nuestros abuelitos. O sea, de pronto o sea, todo cambia, la dentadura, todo, ¿no? Porque al final le decían, es que sí, no había tantos alimentos, y no, o sea, fue tal cual un parteaguas cuando empezó la industria alimentaria con este proceso de aditivos para que su vida de anaquel sea más larga de los alimentos. Entonces, pues es más fácil comprar un atún enlatado, o sea, cosas que sí son más procesadas. Y antes era, no, pues antes tengo, no sé, verduras, tengo esta carne, y eso es lo que iban comiendo. Sí, pero claro. sí ha cambiado muchísimo la alimentación. Y en relación a eso que decías de la comida de antes, me acuerdo que mi abuelo como que hace mucho énfasis en el aceite, porque él dice, es que antes se cocinaba con manteca y no había tanta enfermedad. Buen punto. Y Sí, sí. Ahí ¿qué nos recomiendas, por ejemplo, a las que nos gusta? Bueno, no me encanta cocinar, pero tengo que hacerlo. ¿Qué tipo de aceite es mejor usar? Porque también sabemos ahorita que actualmente hay unos que de plano tienen tache, ¿no? Miren, ahorita que dijiste lo de la manteca, no sé dónde salió que la manteca era más saludable que un aceite. Entonces de pronto empezaron de que es que se recomienda más con manteca y demás. Sí es bien cierto que el punto de humo de la manteca es más alto. ¿A qué le llamamos punto de humo? Es literal cuando ponemos una grasa en el aceite hasta que empieza a sacar humo. Eso se le llama punto de humo. Cuando estas grasas, aceite, manteca, mantequilla, empiezan a sacar ese humo, hablamos de que ya esa grasa está perdiendo estabilidad y ya está empezando a soltar ciertas sustancias que no son tan buenas para nuestro organismo. Una de ellas podrían ser los famosísimos radicales libres, que los conocemos bien. Entonces, estas son células que atacan a las células buenas y se viene todo ahí un detalle en la salud. Entonces, la manteca no es mejor que los aceites, eso es algo muy importante. Sigue siendo una grasa saturada. Todas las grasas que vengan de origen animal, manteca, manteca, asiento, crema, tocino, chorizo, estas grasas que vienen de origen animal tienen mayor cantidad de grasas saturadas. Entonces, que a la larga no son adecuadas porque en muchos años pueden llegar a aumentarse colesterol, triglicéridos, y a la larga formar esas capas de tapar el contorno de las venitas, ¿no?, que se conocen como ateromas. Entonces, ahorita, ¿cuáles son las grasitas o las grasas más recomendables? Son los aceites.
Aceites, el aceite que tiene un punto de humo más alto, es decir, que es más estable para cocinar, es el aceite de aguacate, que ese podría ser una buena opción. A lo mejor para preparación en frío podría ser un aceite de linaza, que es de los aceites que tiene mayor cantidad de omega 3, hasta más que el aceite de oliva. No es que el aceite de oliva no sea bueno, esa es una buena opción, pero podría ser también dentro de lo que ya conocemos, el aceite de linaza. Ahora también grasitas, que a lo mejor antes no las veíamos, no las contábamos tanto como grasas, que es el aguacate, almendras, cacahuates, Sí. sin duda son una excelente opción. Estas semillas como cacahuate, almendras, nueces, pistaches, nuez de la India, aparte de tener gran cantidad de grasitas buenas, se les conoce como ácidos grasos poliinsaturados, que son grasas buenas, también contienen proteínas, también contienen hidratos de carbono, entonces son una muy buena opción, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Oye, en relación a los aceites, ahorita estabas diciendo que hay un punto en el que ya empiezan a sacar humo, que de repente ya no son buenos. Entonces, recomendarías que cuando cocinamos pongamos a calentar el sartén y dejemos el aceite, porque de repente no está uno cocinando, le echas el sartén y el aceite y te pones a picar. Y está el aceite. Calientas y calientas. Sí, vamos, esta parte del aceite, pues son estudios que se hacen a final del día, ponen el aceite y hasta van contando tiempo a ver en qué momento pues llega a sacar ese humito. Aquí, independientemente de sea antes o después, por ejemplo, hay aceites que tienen menos tolerancia al calor. O sea, y el calor, hablamos de cuando realmente ya llevan un tiempo importante en la estufa, o sea, en el sartén, en la olla, donde se vaya a cocinar. Por eso les mencionaba ahorita que si lo ponemos antes o después, digo, sí es importante que el aceite esté caliente. Y aquí técnicas a lo mejor de alimentación, yo no soy chef, ahí medio que le hago a la comida, no soy experta tampoco, pero sí aquí lo importante es que escojamos un buen aceite y que sí no tengamos tiempos prolongados, porque a veces pasa que dejamos lo que mencionabas, el sartén, ponemos el aceite y en lo que picamos, en lo que hacemos eso, no, pues el aceite ya está súper quemado, sí, entonces es importante de preferencia que ya tengamos toda esta preparación previa. ¿Qué le llamamos preparación previa? Todo picado, sí, cocinado ya para que cuando se caliente, hagamos ya toda la preparación de la comida, ¿no? Ok, perfecto. Entonces tú, bueno, ya como para ir teniendo en sí ya en mesa todos los puntos, tú lo que nos recomiendas es que no hay como alimentos buenos ni malos, ¿no? Solo tener como... Solo consejos. Bueno, me refiero a que, por ejemplo, cuando hablamos de alimentos naturales, y de los que les preparamos a nosotros. Entonces, cuidar la alimentación de nuestro bebé es cuidar también todo lo que le damos, ya sea pues desde frutas, verduras, porque yo tengo una duda, tenía una compañera que solo le daba, no sé, diario, no sé, te puedo decir, una fruta, ¿no? Pero es que es todo lo que come, pero ya era un bebé, ya era un bebé grande, más de un año, entonces yo decía... ¿Es sano eso? O sea, solo darle una cosa porque es lo único que quiere. No, no es lo más recomendable. Si hay pequeñitos que a lo mejor tienen ciertas cuestiones sensoriales que evitan que tengan una variedad de alimentos, pero no es recomendable. Dentro de las leyes de la alimentación es que la alimentación sea variada. Por ejemplo, la guayaba, o más bien, no sé, el plátano no tiene la vitamina C que tiene la guayaba, y no tiene el melón, o el plátano no tiene el potasio que tiene el melón, o sea, todos los alimentos se componen de diferentes vitaminas y minerales, por eso es la importancia que nosotros vayamos dando variedad a la alimentación. Ya en pequeñitos que tengan así condiciones a lo mejor especiales o que tengan algún tema sensorial, eso sí es muy importante valorarlo para dejar una suplementación, porque a lo mejor no es que no quiera, sino que no puede, ¿no? Okay. Entonces sí sería importante hacer una valoración para ver si es importante suplementar con algo en específico de lo que no lo esté cubriendo, ¿no? Y ahorita, o sea, si hablamos de infancias, ¿no? Principalmente, nosotros somos como los responsables de cuidar esta alimentación, ¿no? O sea, ahorita como adulto tú ya tienes una decisión de qué quieres comer, si te quieres comer un pastel, o sea, es tu decisión porque claro, todos lo hacemos. Pero hablando de infancias, creo que nosotros somos los responsables de darle a nuestros hijos ciertos alimentos, hasta cierto punto ciertas golosinas, ciertos
ciertas preferencias que ellos tengan, pero creo que sí consideras tú que es totalmente nuestra responsabilidad. Sin duda, claro, sin duda. Y mi recomendación sería, si quieren cambiar la vida o los estilos de vida de sus hijos, tienen que empezar con ustedes, ¿no? O sea, todo esto se empieza en casa. Yo quiero, en verdad que esto es algo muy bonito, porque justo de lo que yo les mencionaba de los primeros 2000 días, es que tú como adulto puedas tener una calidad de vida sana para que poco a poco puedas ir proyectando eso. Ahora, imaginemos que igual no se pudo tener todo eso, pero ya cuando tenemos a niños, bebés escolares, pues ya no están en la etapa de la imitación. Ya ellos quieren comer lo que mamá come, lo que papá come. Sí. Entonces, por eso les decía, si nosotros queremos mejorar la calidad de vida de nuestros niños, pues eso empieza con nosotros, de que yo empiece a mejorar mi alimentación. Porque de pronto pasa que, bueno, como ellos son niños, ellos sí tienen que comer el brócoli y el nopal. Pero pues no, yo no, yo soy adulto, entonces yo me como, no sé, el guisado sin verduras, ¿no? Entonces, pero pues no, o sea, si ellos comen brócoli con nopales, pues yo también tengo que comer brócoli con nopales. O sea, es parte de lo que ellos tienen que ver, porque pues sí, sin duda nosotros somos los que, o sea, no es que el niño sea responsable, o sea, no puedo decir, bueno, es que este niño tiene sobrepeso o tiene bajo peso porque él quiere, no, es porque, vamos, si es un niño sano, es porque nosotros no estamos dando una guía pues adecuada, ¿no? Ok. Bueno, y ya para cerrar, cuéntanos así rapidín sobre la fundación que tienen de Nutrición Sin Fronteras. Ok, pues nuestra fundación, se llama Fundación Nutrición Sin Fronteras. Esta es una fundación que ayuda a niños con bajos recursos con necesidades especiales. Podríamos hablar de niños que tienen parálisis cerebral infantil o que tienen algún retraso neurológico, que no pueden alimentarse por sí solos, y aquí es donde entra lo que no es que no quieran, sino pues no pueden. Entonces hay niños en los cuales no tienen todas las habilidades completas para poder comer por sí solos, pues es ahí donde entra la sonda nasogástrica, que es una sondita que desde la nariz y llega hasta el estómago para que puedan cubrir con esos alimentos. Pero esta sonda nasogástrica no pueden tenerla por mucho tiempo, entonces ya ahí ya se sugiere que se pase a una sonda de gastrostomía. Esta es una cirugía, que en lugar ya de que la sonda esté desde la nariz hacia la pancita, ya es una cirugía que llega a una sondita del abdomen al estómago. Entonces es más fácil, es más práctico, porque ya no están con la sonda. De pronto ver a un niño con una sonda de pronto es impactante. Sí. Entonces es más práctico hasta para los niños. Hace que van a ser ya 3 semanas que metimos a nuestro primer pequeñito a cirugía para la gastrostomía, y en verdad que es un cambio de vida, porque vamos, es un niño que camina y todo, imagínense con la sondita, pero pues son pequeñitos o son familias que de pronto no pueden cubrir con estos gastos, ¿no? Con estos gastos de la cirugía, ¿no? O sea, tanto la mamá como él ya están, porque son más libres, ya no están con la sondita, sí. O sea, ya no que se le salió, la tiene que estar poniendo, o sea, ya está en el abdomen y ahí nada más levantamos y empezamos a pasar la alimentación. Ahora, el uso de las sondas no quiere decir que no se deja de utilizar la boca, es complementar lo que no se puede hacer por boca. A lo mejor hay pequeñitos que pueden comer, no sé, un 30%, un 20% de lo que ellos necesitan, nos quedamos con ese 20%, y a lo mejor ese 80% que no pueden comer, lo pasamos por la sondita, ¿no? Entonces, pues, son pequeñitos que tienen muchas necesidades que los papás no pueden cubrir con este tipo de gastos. Es ahí donde entramos, pues, nosotros como fundación, y pues invitando también a todos los que quisieran apoyar a cualquiera de estos pequeñitos. Hay muchas formas de apoyar. Pueden ser donaciones directos a la cuenta de la fundación, puede ser con la compra de un boleto, puede ser tenemos varios lugares donde hay cajitas donde ustedes pueden depositar, no sé, lo que ustedes quieran. Siempre decimos, quítate un peso de encima, ¿no? Y depositarlo en la cajita, porque sin duda no sabemos todo lo que podemos impactar en la vida de un niño, que a lo mejor decimos, bueno, ahí van estas moneditas o este billetito. Para una familia en verdad hace la diferencia. Sí, ¿no? Claro. Desde lo que pueden comer, desde los insumos, medicamentos. Entonces podemos apoyar muchísimo a este tipo de pequeñitos que a veces son los olvidados, porque nos ha tocado que llegan niños con parálisis cerebral infantil que hasta ya de pronto le dicen, no, es que pues ya así son, así nacieron y pues así van a estar, y la realidad es que no. O sea, ellos también merecen tener una buena calidad de vida y una buena alimentación. O sea, el hecho de que ellos no puedan hablar, no puedan expresarse, no puedan comer por sí solos, no quiere decir que no tengan el derecho de tener una alimentación saludable.
¿no? Exactamente. Y bueno, pues ahí les vamos a también a poner la información, los datos, para quien guste donar y también por si saben o conocen de alguien que lo Claro. necesite para que también puedan Por acudir, supuesto, ¿no? así es. Sí, invitando a todos, ¿no? Digo, Sí. aquí es invitación a donar y también invitando a niños que necesiten, ¿no? Realmente esta ayuda, pues justo para eso estamos, ¿no? Sí, gracias Perfecto. por darles una oportunidad a estos niños y también gracias por darnos esta información a nosotras como mamás, que creo que todas siempre estamos como preocupadas por este tema tan importante, hasta el hecho de que será normal de que mi hija pida dulces o será. Entonces ya nos aclaraste Sí, muchas dudas, sí. muchas gracias No, y a ustedes. por venir y aclararnos a todos. Sí, y justo ahorita comenta esa parte, a veces como mamás, ¿no? De pronto, digo, y pasa, pero también hay gran porcentaje de mamás que a lo mejor no pueden, insisto, no porque no puedan, pero su preocupación es, ¿qué le voy a dar de comer a mi hijo? ¿Puedo darle de comer a mi hijo? Entonces, vamos, va más allá de lo que pues ellas pueden hacer y no porque no quieran, sino porque de pronto sus capacidades económicas pues no da para más, ¿no? Pero pues no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que es la alimentación en los pequeñitos. Hay mucho por hacer todavía, hay mucho por reforzar, pero sé que un poquito justo con este tipo de transmisiones que pueda llegar más información a las mamás, tengo la seguridad que podemos cambiar la vida de muchos pequeñitos. Y si ¿no? tienen Sí. dudas, vayan a su consultorio, a su Sí. consulta y seguro les va a aclarar todas las dudas porque Shuna te explica perfectamente todo, o sea, hasta con el material y el platito y las porciones. Vayan, de verdad les va a encantar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, mamichis, por habernos escuchado. Esperamos que este episodio les haya aclarado muchas dudas y les haya encantado. Y bueno, recuerden, caminemos juntas por las diversas etapas de la maternidad, porque todas somos mamichis.